Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, gente, bienvenida a la última charla del día de hoy. Con ustedes, nuestro queridísimo Rafael Andrés Pignata, el gran presentador de la charla, les va a presentar lo que es la era de la espectroscopia del campo integral. Señor Rafa, deleítenos. Demasiada formalidad, querido. Bueno, primero que nada, hola a todos, hola a todas. Agradecer al Enea siempre por dar el espacio, por armar, bien, todos los años tratar de seguir armando este espacio tan lindo que tenemos. Esta vez me toca dar una charla. Y yo les voy a contar un poco acerca de lo que fue mi trabajo final, bien, de licenciatura, pero principalmente hablar de la técnica, bien, con la que yo estuve trabajando, bien, no principalmente lo que hice, sino la técnica con la que yo trabajé, la técnica observacional, bien, la espectroscopía de campo integral. Antes de pasar a hablar, bien, de la espectroscopía de campo integral, que yo digo que es la era de la espectroscopía de campo integral, vamos a hablar primero de qué es la espectroscopía, por qué la usamos, bien, en astronomía. Todo, bien, en el universo, planetas, estrellas, galaxias, nebulosas, etcétera, 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 está demasiado lejos como para ir, bien, hasta el planeta, la estrella, la galaxia y demás, sacar un pedacito de eso, traerlo en un laboratorio, ponerlo bajo un microscopio y analizarlo, bien. Tenerlo en nuestras manos para estudiarlo. Todo lo que nosotros vamos a hacer en astronomía, todo lo que podemos aprender es acerca de, sobre la luz, bien, que nosotros vamos a recibir de todos estos objetos. Bien, entonces la luz que nos llega a los telescopios tiene incorporada toda la información que nosotros necesitamos saber acerca, o la gran mayoría de la información que nosotros necesitamos saber acerca de estos objetos, o que queremos saber. El problema es que la luz no es un libro abierto, bien, no nos presenta toda esta información gratis y fácil y bello, sino que, bueno, es complicado y hay que trabajarla un poco. Para poder leer esta información, lo que nosotros tenemos que hacer es separar la luz en sus diferentes colores, ¿bien? Como, por ejemplo, en la naturaleza nosotros lo vemos con la formación de un arco iris. La luz se separa en sus diferentes colores debido a las gotas del agua, ¿bien? Pero vamos a dejar de decir colores, sino que vamos a decir que se separan en sus diferentes longitudes de onda, ¿bien? Hablando un poco con propiedad. Newton llamó a los colores del arco iris espectro, ¿bien? Que es una palabra de latín que significa aparición, ¿bien? Nosotros, en este espectro, en esta separación de las distintas longitudes de onda de la luz, es donde nosotros vamos a empezar a poder obtener información acerca del objeto que nosotros estamos estudiando, acerca de la luz que estamos recibiendo de este objeto. El primer uso, el primer acercamiento que se tuvo de la espectroscopía en la ciencia, particularmente en la astronomía, bien, no en la ciencia, sino en la astronomía, fue analizando la luz solar. Bien, lo que hicieron Fraunhofer y Kirchhoff en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, fue hacer pasar la luz por un prisma y descomponer el rayo de luz solar en todos sus diferentes colores, ¿bien? Esperando ver un continuo, o sea, esperando ver el arco iris común y corriente, como nosotros siempre lo habíamos estado viendo con la lluvia, con un prisma y demás, un arco iris común y corriente. Pero lo que sucedió fue que en lo absoluto observaron esto, ¿bien? La descomposición de la luz con el prisma se hizo de una manera meticulosa, un poco más refinada. Lo que hicieron fue separar, ¿bien?, las longitudes de onda, la luz, ¿bien?, estos distintos colores, separarlos lo más posible y observarlos con el más mínimo detalle. Y lo que se encontraron fueron con estas líneas oscuras. Bien, en el continuo no era algo suave, continuo justamente, sino que estaba cortado, atravesado por distintas líneas o franjas oscuras. Bien. Estas franjas oscuras lo que estaban diciéndonos era información acerca de los elementos químicos presentes en el objeto que nosotros estamos estudiando. Es decir, por ejemplo, en el caso de Fraunhofer y Kirchhoff, los elementos químicos presentes en el Sol. Estas
líneas oscuras nos daban información acerca de qué estaba hecho el objeto que nosotros estábamos observando. Los elementos químicos estaban impregnados en la luz. Acá vamos a ver, creo que lo mínimo indispensable de teoría, vamos a mencionar a las leyes de Kirchhoff, porque me parece importante decir, bueno, tenemos el espectro, pero dependiendo del objeto que nosotros estemos analizando, el espectro va a ser diferente. La primera ley de Kirchhoff a mí me va a decir que un sólido caliente produce un espectro, ¿bien? Un espectro de luz continuo, ¿sí? Si yo estoy viendo en vez de un sólido caliente, un gas, pero tenue, a no tanta temperatura, lo que yo voy a observar es luz, pero que no se me presenta a mí en forma de un continuo, sino que en líneas. Líneas brillantes, líneas de emisión, con el nombre correcto, que dependen, bien, la posición de las diferentes líneas que yo voy a ver dependen de la composición química del gas que yo estoy observando. Dependiendo de qué está hecho el gas, va a presentar diferentes líneas, bien, en el espectro que yo voy a separar. Y la tercera ley me dice que un sólido a alta temperatura, rodeado por un gas a temperaturas menores, lo que va a producir va a ser un continuo con franjas o líneas oscuras, que estas líneas van a depender de la composición química del gas, no del sólido, sino del gas. Volviendo al caso del Sol, ¿bien? Analizado por Kirchhoff y Frankfurt, ellos lo que estaban viendo era la composición química de la atmósfera del Sol, ¿bien? No del centro del Sol, sino que el centro del Sol vendría a ser este sólido caliente, y la atmósfera del Sol, este gas menos denso que el centro y a menor temperatura, me va a estar dando las líneas estas de absorción, ¿sí? Estas líneas oscuras que me van a dar la composición química de la atmósfera estelar. Entonces, esto creo que es lo mínimo de teoría, entre comillas, que vamos a estar viendo en esta charla, pero es para presentar los distintos tipos de espectros que yo puedo obtener observando distintos objetos astronómicos. Ahora, ¿para qué usamos la astronomía, bien, la espectroscopía? Bien, ¿para qué usamos en la astronomía la espectroscopía? La espectroscopía en la astronomía es una herramienta fundamental porque nos da muchísima información acerca de los objetos que estamos estudiando. ¿Bien? Como ya lo dijimos, como lo dije varias veces, una de la información que me va a estar brindando van a ser los elementos químicos. ¿Bien? ¿De qué está hecho el objeto que yo estoy estudiando? Esto es, o sea, un pequeño paréntesis, lo primero que dije de no tener la capacidad de ir a buscar, a sacar un pedacito del Sol y ponerlo bajo un laboratorio, un microscopio, la importancia de esto, de que nuestro único medio de información es la luz, y tratar de descomponer y romper la mayor cantidad, sacar la mayor cantidad de información de eso es muy importante. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, los elementos químicos. Con estos elementos químicos, relaciones entre los elementos químicos, bien, si tengo más oxígeno, más hidrógeno, más demás, voy a poder obtener, por ejemplo, la temperatura. Bien. La forma del espectro también me va a dar la temperatura, la energía que esté emitiendo el objeto que yo estoy observando. También voy a poder obtener la densidad del objeto que yo estoy estudiando, con diferentes propiedades como el efecto Doppler, por ejemplo, voy a poder determinar la velocidad, ¿bien?, de lo que yo estoy observando, por ejemplo, en una galaxia, ¿sí? Voy a poder determinar no solamente la velocidad a la que se aleja o a la que se acerca, sino también la velocidad de rotación, cómo está rotando la galaxia. Voy a poder determinar también la distancia. Hay muchísima información que yo puedo estar obteniendo, ¿bien?, de un espectro. Por eso es tan importante esta técnica, esta herramienta en la astronomía. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtenemos el espectro? ¿Sí? Ya sabemos por qué nos sirve, ya sabemos por qué es tan útil, por qué lo necesitamos. Hay muchísima información que queremos obtener de un espectro, pero ahora, ¿cómo lo obtengo? Como dije al principio, Kirchhoff utilizó un prisma. En la actualidad tenemos técnicas muchísimo más confiables, por decir así, muchísimo más precisas para obtener el espectro, pero de entre
varios métodos que hay en la actualidad. Yo voy a mencionar principalmente dos métodos, ¿bien? El primer método que voy a mencionar va a ser el de ranura larga o long slit, ¿bien? Es el método más tradicional, es el más utilizado en la actualidad, también se sigue utilizando muchísimo, es lo más normal para hacer espectroscopía, pero por otro lado voy a mencionar que es en lo que, bueno, con lo que yo trabajo principalmente es espectroscopía de campo integral o IFS, ¿bien? Integral Field Spectroscopy. Vamos a empezar con la ranura larga, ¿sí? En la ranura larga vamos a empezar a decir cómo funciona, ¿sí? Para que vayamos dando una idea después de lo fantástico y lo genial de la espectroscopía de campo integral, porque yo les aseguro que ustedes van a salir de esta charla, van a entrar a Mercado Libre y van a poner espectrógrafo de campo integral y se van a querer comprar uno. Esperemos. Ah. Ranura larga. ¿Cómo funciona? Bien, nosotros tenemos la luz de un montón de estrellitas que van a llegar a nuestro campo de visión del telescopio. Bien. En el campo de visión del telescopio lo que yo voy a hacer es colocar una ranura, ¿bien? Una pequeña ranura por la cual solamente por esta ranura va a pasar la luz de una estrella. Yo solamente quiero estudiar esta estrella, el espectro de esta estrella, el que yo quiero analizar, pongo la ranura sobre la estrella y la única luz que va a atravesar y que va a llegar al detector, a la cámara, va a ser la luz de esta estrella. La luz pasa por una red de difracción, ¿bien? Que lo que va a hacer esto va a ser descomponer la luz. Esta red de difracción va a funcionar como el prisma de Kirchhoff. Y luego la luz que descomponemos va a llegar al detector, ¿bien? A la cámara, al CCD, ¿bien? Esta es la manera básica, ¿bien? Los conceptos básicos de cómo funciona la espectroscopía de ranura larga, ¿sí? Tenemos la luz que atraviesa la luz de una estrella, en este caso, que atraviesa una ranura, pasa por una red de difracción y luego llega al detector, ¿bien? Para ser fotografiada, ser detectada, valga la redundancia. Ahora, acá un ejemplo un poco más claro, ¿bien? De esta carina. Supongo que yo quiero un espectro de ranura larga de esta carina. Yo voy a poner la ranura sobre la estrella y voy a obtener un espectro, ¿bien? De esta estrella. ¿Bien? Las distintas líneas, ¿bien? De emisión o de absorción de los diferentes elementos químicos presentes en esta estrella. ¿Bien? Esto en realidad no es el espectro en sí. Para ser correctos, esto que vemos acá tiene nombre de espectrograma. Yo esto lo voy a trabajar, lo voy a reducir en la computadora y demás para yo poder extraer el espectro que tiene más o menos esta pinta. Este de acá no es el espectro de Eta Carina, no es el espectro de una estrella, es un espectro de una nebulosa planetaria. Yo hago nebulosas planetarias, fue lo primero que encontré para poner acá. Pero bueno, el ejemplo sirve igual. Yo voy a obtener del espectrograma un espectro, ¿bien? Con las longitudes de ondas, las distintas líneas de acá de emisión en este caso, si no voy en una estrella, por ejemplo, voy a tener líneas de absorción, el flujo, la intensidad de energía, ¿bien? En cada línea. Y esto es lo que yo voy a tener, un espectro, ¿bien? Yo quería estudiar esta carina, puse la ranura larga, obtuve un espectro. Si quiero más, pido que me saquen más espectros, ¿sí? Pero un espectro voy a obtener. Ahora, así es más o menos como funciona la ranura larga, ¿bien? Pongo la ranura donde yo quiero, del objeto de interés que yo quiero estudiar, y obtengo un espectro, ¿sí? Ahora, la ranura larga tiene limitaciones. Esta palabra a mí, yo creo que estoy teniendo mucho conflicto, casi digo problemas. Cuando empecé a estudiar todo esto, yo la tenía como una, la ranura larga tiene problemas, y en realidad no, tiene limitaciones. La ranura larga funciona bien en sí misma, funciona bien, hace su trabajo correctamente, pero tiene limitaciones, ¿sí? Las limitaciones no son por culpa, por decir así, de la ranura o del método, sino extras. Algunas de las limitaciones que nosotros tenemos en la técnica de espectroscopía por ranura larga son, por ejemplo, por pérdida de luz, ¿bien? Que puede ocurrir de dos maneras esta pérdida de luz. La primera, por objeto extenso.
Volviendo al caso de Eta Carina, supongamos que yo quiero estudiar la estrella, ¿bien? Lo que está en el centro, Eta Carina, la estrella Eta Carina, perfecto. Tomo el espectro de ahí, saco la información y todo joya. Pero ahora, supongo que quiero estudiar toda esta nube de gas eyectado por la estrella, pero yo quiero estudiar toda esta nube de gas de Eta Carina. No va a entrar a la ranura. O sea, las ranuras son muy pequeñas, ¿bien? Entonces, si yo, quiero estudiar todo el gas, no puedo con una sola ranura. Se hace imposible porque estoy perdiendo luz por todos lados, no me entra toda la luz de la nube alrededor de Eta Carina adentro de la ranura, ¿sí? Entonces, un bajón, estoy perdiendo luz, estoy perdiendo información. La otra limitación por pérdida de luz es el zinc, ¿bien? Una cuestión completamente atmosférica. Yo supongamos que tengo una estrella, pongo la estrella, ¿se me escucha bien todavía? Sí, sí, perfecto, Rafa. Perfecto, Rafa, perfecto. Me asusté por un clavadón, pero nada que ver. Bien, fue mi compu. La estrella entra completamente dentro de la ranura. Una noche hermosa, bella, linda. Ahora, si la noche empeora, las condiciones atmosféricas empeoran, mi zinc aumenta, la estrella crece en tamaño aparente, ¿sí? El tamaño aparente de la estrella va a aumentar, y parte de la luz de la estrella cae afuera de mi ranura. Estoy perdiendo luz, pierdo información. ¿Bien? Y esto es un problema que no es culpa de la ranura, no es culpa de la espectroscopía de ranura larga, es tema de que, bueno, una mala noche y una mala noche, perdiste luz. No hay forma de recuperarla, trabajar con lo que hay. Entonces, limitaciones por pérdida de luz, objeto extenso, zinc. Tenemos otra limitación, otra complicación en la ranura larga, que es el DAR, la refracción atmosférica diferencial. ¿Esto cómo funciona? Lo que pasa es que la atmósfera de la Tierra va a refractar la luz a medida que la estrella del cenit, de lo más alto del cielo, empieza a estar, o tengo una estrella cerca del horizonte, un poco más bajo, con una altura menor, la atmósfera va a refractar la luz de la estrella. El tema es que acá viene lo diferencial, va a refractar la luz dependiendo de las distintas longitudes de onda. Entonces, la atmósfera me va a estar dispersando la luz, cosa que no quiero. ¿Por qué no quiero? Lo que pasa es esto. Si yo tengo mi estrellita en el cenit, no se refracta, no tengo la luz dispersada, fantástico, todo genial, pongo mi ranurita. Toda la luz cae dentro de la ranurita. Fantástico. Pero a medida que la estrella empieza a bajar, parte de las longitudes, algunas longitudes de onda, parte de la luz, no está cayendo dentro de mi ranura. Y mientras más abajo, menos altura tiene, más cerca del horizonte está, peor es, más luz estoy perdiendo, más información estoy perdiendo. Y no es por culpa de la ranura tiene ese tamaño y no podés hacerlo gigantesco, porque si no, no funciona. Entonces, estás perdiendo luz, estás perdiendo información. Qué mal. Y bueno, es lo que hay. Si uno quiere hacer espectroscopía, esta es la forma. Así que bueno, la ranura larga tiene limitaciones. Acá pongo una diapositiva que dice solución, entre comillas, porque no es una solución perfecta. La solución que yo voy a estar dando acá es a la de pérdida de luz por objeto extenso, ¿sí? Tengo un objeto muy grande, no me entra en una ranura. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, sacar un montón de espectros, un montón de ranuras, las voy posicionando de diferente manera. Entonces voy a cubrir la totalidad, ¿bien?, del objeto extenso, una galaxia, una nebulosa, esta carina, con mis espectros. Fantástico. Más o menos. ¿Por qué? Porque esto también te trae problemas, ¿sí? El primer problema que nosotros vamos a tener es el de proceso de reducción. Es extremadamente complejo, porque voy a tener que hacer coincidir todas las ranuras espacialmente. O sea, que la información de este espectro se solapa, o sea, coincida espacialmente con la información de este, con la información de este, con la información de este. En el centro se están solapando todos los espectros, los espectros. Todas las ranuras largas van a pasar por el centro. Es muy complicado
armar, ¿bien? O sea, por decir así, un modelo de los espectros en un objeto completo a partir de esta técnica. Se puede, se hace, es muy complicado. Y el otro problema es el alto costo de tiempo de telescopio. Yo acá no estoy tomando un solo espectro, estoy tomando 15, 20, 5. Capaz tomo menos espectro porque no me da el tiempo y hay gaps, hay pedazos que no estoy mostrando. Entonces, gané un poco, perdí un poco. Y acá lo del alto costo de tiempo de telescopio no es porque voy a estar horas y horas y horas observando, sino porque hay veces que no te dan esas horas. Uno le pide a un observatorio que le observe y a veces vos pediste 25 horas y te dicen, no, hermano, te doy 10, porque hay mucha gente que quiere observar, no te puedo dar 25 horas a vos. Entonces, el tiempo de telescopio es muy costoso. ¿Bien? Entonces, muchas veces no se puede. Entonces, acá aparece la espectroscopía de campo integral, ¿bien? Como una hermosa y bella técnica que soluciona, ¿bien? Y lleva la espectroscopía a por decir así, a un nuevo escalón, ¿sí? La ciencia que podemos hacer con esta técnica es impresionante. Pero vamos a arrancar con la ranura larga, a contar un poco, no tan detallado, cómo funciona, ¿bien? Cómo es el proceso de observación de la espectroscopía de campo integral. Empecemos de nuevo con el campo de visión de un telescopio. Esto es lo que puede observar un telescopio. Acá tengo estrellitas, una nebulosa, una región H2, una galaxia, un objeto extenso. Y lo que yo voy a hacer al campo de visión del telescopio no va a ser ponerle una ranura, sino que lo que yo voy a hacer es separar, o sea, fraccionarlo. Fraccionarlo de diferentes maneras, diferentes métodos, con espejos o la más común de todas es con fibras ópticas. Yo lo que voy a hacer es a cada región de mi campo de visión lo voy a separar con una fibra óptica. Es decir, la luz de este pedacito del campo de visión del telescopio va a una fibra óptica. La luz de este otro a otra fibra óptica. Y así con todo el campo de visión del telescopio. Cada una de estas fibras ópticas va a funcionar como una red de difracción. Bien, va a separar la luz en sus diferentes longitudes de ondas. Y lo que yo voy a hacer es llevar la luz separada en sus longitudes de onda a un cubo. Un cubo. Vamos a ir viendo por qué un cubo. ¿Bien? La luz de esta fibra óptica vino a este pedacito del cubo, viene a este cuadradito y todo para lo largo. La luz de esta fibra óptica vino a este cuadradito, todo a lo largo. ¿Sí? Entonces, lo que quedo en la espectroscopía de campo integral es con un cubo en donde tengo dos ejes espaciales, que es el campo de visión del telescopio. O sea, todo lo que yo observe va a venir a reflejarse al cubo. ¿Bien? A estos dos ejes X, Y. ¿Bien? Y el tercer eje es longitud de onda. ¿Bien? Entonces tengo dos ejes espaciales y un eje en longitud de onda. Ya vamos a ir dándole un poco más de forma a esta idea del cubo. En el cubo funciona igual, similar, que una imagen. ¿Sí? Una imagen, tenemos el campo de visión del telescopio y cada unidad, cada celdita, por así decir, de información en una imagen común y corriente en un telescopio es un píxel. Nosotros acá tenemos que la unidad más pequeña de información se llama voxel. ¿Bien? Es una unidad espacial y una unidad en longitud de onda. ¿Bien? Pero si yo agarro y estiro esta unidad espacial en todo el rango de longitud de onda, o sea, en todas las longitudes de onda, tengo un spaxel. ¿Bien? Hay uno más, pero por acá esto es lo único que es necesario, por decir así, para comprender esto. Entonces yo tengo el voxel, que es la unidad mínima, ¿bien? Una unidad espacial y una unidad de longitud de onda, y después el spaxel, que es una unidad espacial en todas las longitudes de onda. Fantástico. Esa es la información. O sea, yo voy con un espectrógrafo de campo integral, lo pongo en el telescopio, hago una observación y tengo un cubo.
Bueno, ¿qué hago con este cubo? ¿Por qué es tan fantástico este cubo? Bueno, agarremos el cubo, este cubo de información, y hagamos un corte en todos los ejes, o sea, en toda la cobertura espacial, ¿bien? En todo el campo de visión del telescopio, ¿bien? Correctamente, pero en una sola longitud de onda. ¿Qué voy a obtener yo? Bien, acá los ejes recordando, en todo el campo de visión del telescopio y en una longitud de onda. ¿Qué es lo que yo voy a obtener si hago este corte? Una imagen de todo el objeto en esa longitud de onda. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero una imagen en una longitud de onda, por decir así, con una técnica convencional, voy a un telescopio, le digo, yo quiero observar Eta Carina en oxígeno 3, en H alfa, en helio ionizado. Van a poner el filtro y me dan la imagen. Si después yo quiero y le digo, quiero otra, en otro filtro, le voy a tomar otra foto, te doy la foto. Acá, con una sola observación, voy a tener todas las imágenes de ese objeto en las longitudes de onda que yo quiera, entre comillas, en la longitud de onda que me dé el instrumento, o sea, en el rango espectral del instrumento. Si el instrumento que yo estoy utilizando va de 4.000 angstroms a 9.000 angstroms, bueno, tengo todas las imágenes que yo quiera del objeto que estoy observando de 4.000 a 9.000 angstroms. De ahí más, no las tengo. Como para que se entienda, ¿no? O sea, digo, en todas las longitudes de onda, no en todas, en las que me dé el instrumento. Pero es fantástico porque yo con una sola observación tengo todas las imágenes monocromáticas, bien, en una longitud de onda que yo quiera. Todas las imágenes en filtro de banda angosta que yo quiera. Las que me deje el instrumento, pero ¿se entiende la idea? Fantástico. O sea, yo no solamente estoy tomando, o sea, ¿por qué esto es espectroscopía? Porque estoy teniendo imágenes. O sea, ¿de dónde viene? Acá viene el chiste. Si yo ahora agarro, en vez de todo espacialmente mi cubo, sino que lo agarro en un solo spaxel, o sea, una sola unidad espacial, todas las longitudes de onda, voy a obtener un espectro. Un espectro de ese spaxel. Si yo me voy al otro spaxel, voy a tener otro espectro. Si yo me voy al otro, voy a tener otro espectro. Distintos, porque este espectro era de esa parte del objeto, de una parte. Este de acá es otra parte. Este de acá es otra parte. O sea, voy a tener un montón de espectros completamente independientes uno del otro de toda la región de mi objeto. Si yo quiero mapear, por ejemplo, de nuevo, Eta Carina, que es el ejemplo que puse antes, de una sola vez, en una sola imagen, en un solo cubo, por decir así, en una sola noche de observación, en 2 horas, 1 hora, lo que dure la observación, voy a tener 10.000 espectros de una sola vez. ¿Bien? O sea, 10.000 espectros, 5.000 espectros, 100.000 espectros, dependiendo del instrumento, de una sola vez, de una sola pasada. Es una locura. ¿Bien? O sea, yo puedo hacer lo que me demoraría horas y horas y horas, y noches y noches y noches, haciendo ranuras largas, luego de una, sin ningún problema. Fácil, rápido. Y esto ya está acomodado espacialmente, porque el cubo me lo dan, ya acá tenés el cubito, esto está acomodado espacialmente. Obviamente no es tan fácil como yo lo digo, hay que reducirlo, hay que renegar, hay que hacer que las cosas queden lindas, pero más fácil que de la ranura larga es, ¿sí? Entonces, fantástico esto. O sea, la espectroscopía de campo integral a mí me va a permitir simultáneamente me da un espectro de cada región muestreada por el instrumento. Si mi campo de visión del telescopio es, por ejemplo, esto que muestro acá, y cada uno de los circulitos es una fibra óptica, yo voy a tener un espectro por cada una de estas fibras ópticas. O sea, voy a tener un espectro de acá, desde el lugar de la galaxia, del centro de la galaxia, de la periferia de la galaxia, de este bracito de la galaxia, de lo que yo quiera. Además, yo voy a poder obtener una imagen del objeto en cualquier longitud de onda. De nuevo, dependiendo del rango espectral que mi instrumento me permita. Pero, un golazo. No solamente tengo espectros, sino que también tengo imágenes. Entonces yo con toda esta información puedo hacer un análisis físico de cada punto muestreado de mi objeto estudiado.
¿bien? De cada lugar de mi objeto yo puedo hacer un análisis, ¿bien? Físico. Puedo determinar la composición química de cada región muestrada, la temperatura de cada región muestrada, la densidad, la velocidad y demás. ¿Bien? Entonces, además, la espectroscopia de campo integral soluciona esta limitación que tenía la ranura larga de la pérdida de luz y el DAR. La pérdida de luz, ¿por qué? Ya no me molesta el zinc. Sí, va a hacer que la noche sea peor, eso no nos libramos. Pero sí me voy a librar de la pérdida de luz por objeto extenso. Puedo agarrar todo el objeto si yo quiero. ¿Sí? O sea, si mi objeto es grande, no importa. Total, mi campo de visión me lo permite. Entonces, de una tengo todo. Y no estoy perdiendo luz y no estoy perdiendo información. La otra solución que da la espectroscopia de campo integral es el DAR, ¿bien? La refracción atmosférica diferencial. ¿Por qué? Recordemos que con la ranura larga, pongo mi ranura y hay longitudes de onda que yo estoy perdiendo debido a la atmósfera, ¿bien? A la refracción diferencial de la atmósfera sobre la luz. Porque yo tengo una sola ranura. ¿Qué pasa con la espectroscopia de campo integral? Voy a tener un montón. Bien, yo voy a tener un montón de fibras ópticas que van a funcionar como ranuras, la ranura larga, y supongamos que toda esta luz tendría que haber llegado a este spaxel, pero no llegó todo a este spaxel. En todo esto, me un poco de luz, ¿qué hago? Bueno, al momento de reducir la imagen, de corregirla, toda la luz que yo sé que era del verde, pero cayó en los negros, lo paso de nuevo al verde. Es difícil, pero se puede hacer. Entonces, no pierdo luz. Hay información que antes con la ranura larga desaparecía y chau, ni noticia de eso. Ahora yo no la pierdo. Bien, entonces, golazo de media cancha por la espectroscopia de campo integral. Ahora, algunas aplicaciones, algunas cosas que yo puedo hacer, ¿no? Fantástica todo lo que puedo hacer, pero quiero ver algunos ejemplos prácticos, ¿bien? De la espectroscopia de campo integral. Por ejemplo, algo que a mí yo cuando me lo contaron esto, dije yo, esto está zarpado. Descubrir galaxias detrás de nebulosas o detrás de algún objeto, ¿bien? Una nebulosa planetaria, una región H2 y demás. ¿Cómo funciona esto? Supongo que yo tengo acá mi nebulosa. Tomo con la espectroscopia de campo integral una imagen y me devuelve en el cubo. Bueno, me fijo una imagen, de nuevo, en todo el campo de visión, una longitud de onda. La longitud de onda de H alfa, ¿bien? Hidrógeno, y veo la nebulosa. Fantástico. Me voy ahora a una de las líneas del nitrógeno, 6584. Veo estrellitas que están detrás de la nebulosa, que yo no las veía. Fantástico. Pero ahora me empiezo cada vez más al infrarrojo, longitudes de onda cada vez más grandes. Y aparece atrás de la nebulosa H alfa. Pero, ¿qué onda? H alfa está en esta línea, una longitud de onda dada. ¿Por qué la encontré acá? Porque es una galaxia que está muy lejos, bien, a un redshift de 0.02, tampoco es tan lejos, pero bueno, una galaxia a un dado redshift, las líneas por efecto Doppler se van a correr. Entonces, estoy viendo una galaxia que antes no existía para mí, ¿bien? No estaba en mi catálogo, en mi cabeza, ni nada. Apareció una nueva galaxia. Entonces, con esta capacidad, ¿bien? De la espectroscopia de campo integral, puedo descubrir objetos nuevos detrás de otras cosas, de otros objetos. Fantástico. Yo cuando aprendí esto dije yo, esto es zarpado. Ahora, ¿qué otras cosas puedo hacer? Puedo, como ya lo habíamos mencionado antes, determinar propiedades en toda la extensión del objeto muestrado. ¿Qué propiedades en particular? Por ejemplo, mapas de velocidades de rotación en galaxias, o sea, ver la velocidad de rotación de una galaxia. Y acá, los dos ejemplos, ranura larga, espectroscopia de campo integral. Con ranura larga, acá el ejemplo muestra dos ranuras. Bien, yo saqué dos espectros con dos ranuras en la galaxia, uno puesto perpendicular, 90 grados del otro. Y yo voy a tener dos curvas de rotación. Bien, o sea, curvas que me van a decir la galaxia está girando en este sentido o en este otro sentido, qué tan rápido lo está haciendo y demás. Con espectroscopia de campo integral
yo no tengo estas dos curvitas solamente, de estas dos partes, de estas dos pequeñas regiones de la galaxia. Tengo todo. ¿Bien? De una sola, o sea, con una sola observación, yo pude obtener el mapa de velocidad de absolutamente toda la galaxia, en cada punto de la galaxia. Fantástico. De nuevo, es tiempo de telescopio, o sea, con una imagen hice más de lo que se puede hacer con dos. ¿Se va entendiendo? Otra, por ejemplo, aplicación bien puntual es mapas de densidad electrónica. Esto es parte de, por ejemplo, mi trabajo de licenciatura, que ahora, bueno, estoy continuando con el doctorado. Yo en mi licenciatura estudié esta nebulosa planetaria, IC418, y entre muchas de las cosas que hice fue crear un mapa de densidad electrónica. ¿Bien? Yo, con una sola observación, puedo observar cómo es la densidad en toda la extensión de mi objeto, cosa de que antes imposible de hacerlo. O sea, la información que se puede obtener desde la espectroscopía de campo integral es completamente abrumadora, la cantidad de información, y además es completamente nuevo. ¿Bien? Esta nebulosa está extremadamente estudiada, es extremadamente conocida y demás, pero esto no existe. En este mapa, este detalle en las características de la nebulosa no está, es nuevo. ¿Bien? Entonces es fantástico lo que uno puede aprender o la cantidad de información, ¿bien?, que puede obtener y explotar, por decir así, de objetos que ya lo conocíamos y todo bien, pero aparece información nueva, o no información nueva, pero puedo conocerlo con muchísimo más detalle. ¿Bien? Entonces, con todo esto que yo les comenté, uno podría agarrar y decir, la espectroscopía de campo integral es lo más hermoso y bello del mundo, brilla con brillantina y glitter y luces de color y láser y humo y fantástico. Bueno, la realidad es que yo, por ejemplo, en la actualidad, en mi trabajo y demás, es fantástica, se puede conocer un montón de cosas, pero algunos bajones tiene. No deja de ser brillante, pero es como, qué bajón. Este bajón, ¿de qué lado viene? ¿Por qué lado viene? De nuevo, no porque la espectroscopía de campo integral sea mala o tiene errores como todo, pero no es que sea genial con todo lo que les conté, pero en la actualidad tiene algunas limitaciones. Esta nebulosa con la que yo estuve trabajando, esta nebulosa planetaria, IC418, yo le hice de todo, o sea, una sola observación, ¿bien? O sea, es una sola imagen de 10 segundos, con una sola imagen de 10 segundos, o sea, apunté el telescopio 10 segundos y ya está. Con esa sola imagen yo pude hacer mapas de densidad, mapas de extinción de polvo, bien, la distribución del polvo en la nebulosa, mapas de distintas líneas, mapas de emisión, como las imágenes monocromáticas de un solo filtro, como les estuve comentando, diagramas de diagnóstico y muchas cosas más que no vienen al caso. Pero con una sola imagen, 10 segundos. El tema es este. O sea, con una observación hago todo esto. La realidad, por lo menos con la que yo me encontré ahora, es que no es tan así. O sea, lo de una observación no es tan así. ¿Por qué? La imagen de IC418 que yo les mostré hace un rato, acá, no todo en la vida es bello. No todo en la vida es bello. La imagen que yo les mostré hace un rato de IC418 es una imagen, un espectro, un cubo IFU, obtenido por MUSE. MUSE, Multi-Unit Spectroscopic Explorer, es un espectrógrafo de campo integral de la ESO, bien, del BLT. Bien, el espectrógrafo es increíble, fantástico, es la culmine de los espectrógrafos de campo integral en la realidad. Hoy en día, ¿se vienen proyectos mejores? Sí, pero hoy en día esto es lo mejor que hay. Este telescopio, como este instrumento, bien, está acoplado a un telescopio que pertenece a la ESO. Bien. Este instrumento tiene un campo de visión de 60 por 60 segundos de arco. Bien, o sea, 60 segundos de arco cuadrado, un minuto de arco cuadrado. Es muchísimo. Esta nebulosa, IC418, tiene aproximadamente 15 segundos de arco cuadrado. 15. Esto que yo les muestro acá está recortado. O sea,
recorté el pedacito que a mí me servía donde estaba la nebulosa, pero la imagen es gigantesca y en el centro chiquita está mi nebulosa. O sea, el campo de visión de este instrumento es gigante, entra cualquier cosa. ¿El tema cuál es? Argentina no tiene tiempo de uso de este instrumento. La imagen con la que yo trabajé, IC418, fue una imagen que me prestaron para trabajar. Bien, otra persona conocida de mi director, que tenía la imagen, la había reducido y demás, no tenía mucho interés, o por lo menos en ese momento no tenía mucho interés de trabajar con esa imagen, y dijo, no, te la presto, no hay ningún problema. Por eso la conseguí, porque Argentina no tiene tiempo de uso. Yo no podría haber pedido tiempo para observar con este instrumento. Argentina lo que sí tiene es tiempo de uso en el telescopio Gemini, ¿bien? Gemini Norte, Gemini Sur, en Chile y en Hawái. Gemini, miren, en uno de sus telescopios, tiene un espectrógrafo de campo integral, tiene uno de estos instrumentos IFU, que tiene un tamaño de un campo de visión de 7 segundos por 5 segundos de arco. Bastante más chico que los 60 por 60 de Muse. Muse es la cúlmine de los espectrógrafos de campo integral. El espectrógrafo de Géminis es buenísimo, tiene una resolución fantástica, espacial, espectral, divina, pero tiene un campo de visión no muy grande, que no es raro. La mayoría de los espectrógrafos campo integral que hay en la actualidad, los primeros y los que hay en la actualidad, tienen tamaños pequeños, bien campos de visiones chiquitos. Muse se fue a otras ligas, ¿bien? Y se vienen proyectos también muy grandes. Entonces, ¿qué problema me trae tener un campo de visión tan chico? Si yo quiero observar una nebulosa como esta, que es una de las nebulosas que planeo estar estudiando, esta de acá tiene un tamaño de 27 segundos por 8,5 segundos de arco. Grande, no me entra acá. ¿Qué tengo que hacer yo? Tomar muchas imágenes. Este de acá es el campo de visión, ¿bien?, del espectrógrafo de Gemini. 1, 2, 3 campos de visión para la parte, por decir así, este-norte, el cuadrante este-norte de esta nebulosa. Yo necesito 3 más acá abajo, 3 más acá y 3 más acá para poder tener toda la nebulosa completa. Estas 3 ya son 6 horas. Son 24 horas de uso de telescopio para poder obtener toda la nebulosa. No puedo pedir eso de una. Tengo que esperar, ir pidiendo con tiempo y demás. Me va a llevar tiempo, pero se puede hacer. Esta de que no todo en la vida es bella es justamente acá. Sí, puedo obtener toda la información en una sola observación. Lo de una sola observación es momento. El trabajo de unir cada uno de estos campos, cada uno de estos cubos, el trabajo de unirlos es un poco bastante más sencillo que en una ranura larga, bien, de unir todas las ranuras. Acá es mucho más sencillo, pero sigue siendo trabajo, para decir así, entre comillas, extra. Pero bueno, a ver, la espectroscopía de campo integral está evolucionando, supera las limitaciones de la espectroscopía de ranura larga, ¿sí? Está evolucionando, hay diseños de espectrógrafo de campo integral con tamaños de campos de visiones gigantescos, en longitudes de onda desde el azul hasta el infrarrojo, del ultravioleta al infrarrojo. O sea, esta tecnología está evolucionando muchísimo, al punto de que, por ejemplo, el nuevo telescopio espacial James Webb va a tener un espectrógrafo campo integral, va a ser una locura ese espectrógrafo, los datos que van a salir de ahí van a ser una locura. Entonces, hay muchísimo todavía para explotar en los próximos años de la espectroscopía de campo integral. Bien. La espectroscopía de campo integral combina la fotometría y la espectroscopía. Bien, une, bien, lo mejor de los dos mundos, como digo yo a veces. Entonces, con esto yo voy terminando la charla diciendo de que se pueden hacer grandes trabajos con espectroscopía de campo integral en la actualidad. Hay cantidad de información gigante, bien, libre, mucha de esa información, con espectroscopía de campo integral. Pero lo que sí es que aún falta mucho, bien, en las cuestiones técnicas de ir mejorando espectrógrafos más grandes, con mayor rango espectral, con mayor resolución espectral y demás. Entonces,
a lo que a mí concierne, estamos en el inicio de lo que es la era de la espectroscopía de campo integral. Así que con esto termino y muchas gracias. Bueno, gente, ya que Rafa terminó su presentación, empezamos con las preguntas. Bombarden. Lo que sepa se los digo, lo que no sepa Para les otro miento. día. Les miento. Ah, re malo. Juanpi, ¿me oís? Me dejaste sin preguntas, Rafa. Todo lo que me iba a preguntar en el momento me lo respondiste. Bueno, eso es un gran halago. Juanpi, ¿alguna pregunta en YouTube? Ah, pará. Acá hay uno de Abril. Te pregunta, Rafa, ¿a dónde consigo mi... ¿A dónde consigo mi... Fíjate en Mercado Libre. Oli, yo tengo preguntas. Dale. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Hola, Me perdí tío. tu tesis. Pero hice presentación y ahora preguntas privadas. Dale, pregunta. No, bueno. No, me pierdo. ¿Vos contaste en los CUBEX o Tiny CUBEX, así se llamaban? ¿Los? ¿CUBEX? No se llamaban CUBEX. ¿Los voxel o los spaxel? Eso, los No sé voxels. si es eso. De Ahí una. va. Tomás espectros que no son monocromáticos. Entonces, ¿cómo haces para generar patrones de interferencia con espectros no monocromáticos? ¿O seleccionas longitudes de onda? Pará, vámonos. ¿Cómo? Claro, hay como un continuo en longitudes de onda. ¿Cómo, O sea, el perdón? espectro no es monocromático. Ah, pará, ¿se me corta? Perdón. Pará que Claro. bajo mi internet a cero. Creo que entendí. Sí, creo que entendí la pregunta. O sea, es verdad, o sea, no es monocromático. Yo voy a tener un espectro continuo. Lo que yo ¿Cómo digo, generas? lo que yo digo Perdón. como monocromático en realidad es, por decir así, vos cuando tomas, por ejemplo, en larga, vos tomas un espectro, va a tener cierta resolución, bien, espectral. O sea, por cada píxel, por decir así, va a tener unas longitudes de onda. 1, 2, 10, según la resolución espectral con la que vos estés trabajando, ¿sí? Entonces, cuando yo en realidad me refiero a monocromático, es decir, bueno, dentro de esta resolución espectral, por ejemplo, en este voxel son 2 Armstrong, o sea, por ejemplo, de 4000 a 4002. En el próximo voxel es de 4002 a 4003. Entonces, cuando yo hago el corte, estoy tomando, por decir así, por mi resolución espectral, en todo mi campo de visión, la longitud de onda de 4000 a 4002 Armstrong. No sé si va por ahí la pregunta. Claro, bueno, era el barrido continuo lo que me perdí. En realidad sí es monocromático, mortal. Claro, o sea, cuando parece si yo lo guardo, cuando guardo la información, de esta óptica va a venir un espectro que, según la resolución espectral, va a tener, por decir, va a ocupar tanta longitud de onda, van a ir ocupando cada uno de los voxels, y se guarda en todo este spaxel. Y acá en el siguiente spaxel, de nuevo, todo el espectro de ranura larga convencional, por decir así, se van a ir guardando uno al lado de otro, uno abajo del otro y así. ¿Sí? Mortal. Y eso, el monocromático va a venir según la resolución espectral que vos tengas en tu instrumento. No sé si se Bueno, entiende. No sé sí, si entendí. respondí Ahora más sí. o menos la pregunta. Gracias. Y tengo una pregunta más, pero hay preguntas en el chat. No Ok. sé si esperar De o... nada. No, hacela, tranquila. Bueno, en algún momento hablaste que mapeabas la densidad electrónica. Eso es alto flash porque es mapear en función de la cosa que estás Sí. mirando. ¿Cómo haces? O sea, que estás mirando días y días en tiempo para mapear probabilísticamente cómo se acomodan electrones. Es súper raro. No, en realidad eso, por decir así, no quiero sonar lo menos, por decir así, mentiroso posible. Como uno ya sabe, en la astronomía mucho es lo que hay, es lo que sabemos y con lo que se puede trabajar, por decir así. Como de nuevo, yo no puedo ir a medir, por decir así, la densidad. Yo la densidad la voy a obtener según el cociente de diferentes iones. ¿Bien? En este caso,
los de la azufre, si no me equivoco. ¿Bien? Los cocientes de algunas líneas del ion del azufre, una vez ionizado, me van a dar la densidad, ¿bien?, del medio en el que se encuentran, según las intensidades de esta línea. Esto es porque yo lo que voy a estar haciendo es trabajar con la probabilidad de la presencia de ese ion. ¿Bien? En los electrones, según el nivel en el que se encuentre, van a tener más probabilidades de estar, menos probabilidades de estar y de saltar de nivel a nivel para generar o sea, que salgan los fotones y que me llegue la línea. Ese juego de probabilidades, por eso yo trabajo con las mismas líneas, ¿sí? O sea, un ion, distintas líneas de ese ion. Entonces, comparando la intensidad entre las distintas líneas, en ecuación, yo lo que voy a estar haciendo es comparando la probabilidad de que exista una línea u otra, y esa probabilidad viene dada por la densidad electrónica. ¿Bien? Si tengo más intensidad de una de estas líneas del ion y menos de otra, es porque hay más probabilidad, o sea, en probabilidad hay más de uno que del otro, la densidad es más baja o más alta. Estoy explicando muy mal, o sea, me estoy dando a Sí, se entender entiende, se muy mal. entiende. Se entiende re bien. Pero el tema también es este. Dependiendo qué ion yo use, va a variar la densidad electrónica que yo esté obteniendo. Ese es un problema muy grande, que no se sabe bien por qué esta diferencia. Se supone que tendría que ser la misma, pero bueno, no da. Entonces, si yo uso las del azufre, no da igual que en el argón y demás. O sea, con la temperatura lo mismo. Si uso las líneas del oxígeno, tengo una temperatura. Si uso las líneas del nitrógeno, tengo otra. No varía mucho, pero la variación está, ¿sí? Entonces, el cálculo de densidad, temperatura y prácticamente todo, todas estas propiedades físicas, es con relaciones entre las líneas de diferentes iones, ¿sí? De una. Y Perfecto. última pregunta. Perdón. Alta explicación. Gracias, alta explicación. Y última pregunta. ¿Hay posibilidad de medir la densidad de spin? Porque creo que tenés como todos los ingredientes para medir la densidad de spin. Me mataste. La densidad de spin, Ujú. me Creo que se mataste. puede. Si se puede, capaz lo tengo ahí en un libro, pero nunca lo vi en teoría en las materias. ¿Se cortó? ¿Se me escuchan? No, está bien. Hola. ¡No! El tacar. Hola. Se escucha, ¿Se ¿eh? escucha? Sí, Ay, Sí, ya, se se escucha. que me pareció un cartel y se perdió la conexión. Y fue como, ¡no! Si Con tengo tu esa cara vamos a hacer fue información, muy gracioso tu está cara. en un libro perdida, pero puedo buscar, Lior, no lo sé. Mortal, gracias. Ahí Bernie preguntaría en el chat. Ahí la Lía N. Mailón pregunta, ¿les estudiantes pueden pedir turno en Géminis? Y después la otra que te dice que tiene una pregunta siendo que tenés que sacar imágenes en distintos tiempos con el telescopio de Géminis, por ejemplo. ¿Esto afecta en alguna manera negativa el estudio? Para. ¿Quién hizo la segunda pregunta que me dijiste? Es la misma. La misma chica, de una. No, Vamos son a dos responder. distintas, Bernie. Ah, bueno. Lía de una. preguntaba si los estudiantes Perdón, Lía te le- había preguntado también, perdona, Lía te le- había preguntado Sí, sí, también pero qué rango espectral se puede estudiar con Géminis. bien. Esa Le es la otra respondo pregunta. la primera. ¿Los estudiantes pueden pedir turno en Géminis? Sí. O sea, se puede. Argentina tiene tiempo de uso en el telescopio, vos lo podés pedir. O sea, y el tema es que te lo den, ¿bien? O sea, para pedirlo tenés que presentar una justificación científica, exactamente pedir tiempo querés pedir, por qué pedís tanto tiempo. Lo que vos estás pidiendo tiene que estar, por decir así, en el caso de un estudiante, el tiempo tiene que estar, como por decir así, el por qué vos querés observar eso tiene que estar adjudicado a algún proyecto. ¿Bien? En el caso mío, que yo estoy pidiendo tiempo en Géminis, está adjudicado a mi tesis doctoral. ¿Bien? Después de ahí, si tenés otro tipo de proyecto, o sea, tenés que explicar por qué querés observar. Y tiene que estar muy bien explicado, muy preciso, porque el tiempo es poco
para Argentina, no es tanto tiempo el que tenemos de telescopio y hay mucha gente que lo pide, entonces uno tiene que explicar muy bien qué querés observar, por qué lo querés observar, cuánto tiempo te tengo que dar, y hay un comité evaluador que va a decir, bueno, este proyecto de una te lo apruebo completo porque está fantástico, o te dice, me parece que estás pidiendo mucho tiempo, me pediste 15 horas, y si con 5 estás bien, te doy 5, porque más no te puedo dar, y demás. O sea, sí, un estudiante puede, pero tiene que haber todo un proyecto y una justificación por detrás, ¿sí? Y lo otro que... Espero haber respondido la pregunta. Bien. Después otra de Mm, Mayra Jiménez era la de... que tenés que sacar imágenes en distintos tiempos con el telescopio. Esto afecta de alguna manera negativa al estudio. Claro, Mientras cada observación, o sea, lo importante es que cada observación, primero que nada, para por decir, poder comparar, que cada observación tenga el mismo tiempo de exposición, ¿sí? Porque si no, de una se puede, pero no tiene mucho bollete. Lo ideal es que todo tenga el mismo tiempo de exposición. Y puede afectar de alguna manera negativa. Y lo mismo que para cualquier observación, sacaste una imagen y a la imagen siguiente el cielo se puso peor y bueno, los datos van a salir más ruidosos. Después mejoró, genial. Eh, Te puede afectar esa condición climática, ¿bien? Y también instrumental, o sea, observación, el instrumento, por más perfecto que sea, se va a comportar de una manera diferente. Entonces, los errores no van a ser los mismos, entre comillas, los errores no van a ser los mismos de una observación a otra, ¿bien? Porque el telescopio se comportó diferente, la noche, la atmósfera, todo se comportó diferente, ¿sí? Entonces, son errores o son problemas que están en todo, o sea, en la ciencia observacional están siempre presentes, ¿sí? No es que en este caso de tomar muchas en diferentes campos, la espectroscopía es peor que en ranura larga, imagen con filtro y demás. Son los problemas de siempre, ¿sí? A ver, perfecto, perfecto. otra. Ger tiene una pregunta, te pregunta, ¿qué tiene que pasar para que Argentina obtenga horas en el MIUS? Ven, hay otras antes. Sí, ahí También. respondo, Perfecto. voy leyendo que yo acá las puedo leer. Listo, mándale mecha. ¿Qué rango espectral se puede estudiar con Gemini? Si no me equivoco, es más o menos de... A ver, para no mentirte, te va a entrar desde H gamma, que está a unos 3500 Armstrong, más o menos, si no se me falla la memoria, hasta, vos tenés 5000, y te va a entrar más o menos hasta 6000, poquito menos, 5800. De 4300 Armstrong a 5800 Armstrong, las configuraciones que yo estoy utilizando. Hay otras que agarran más, un poco menos y demás. Las configuraciones que yo estoy utilizando de 4300 a 5800 Armstrong. Ahí me acordé a último momento. Apareció en mi cabeza la imagen del espectro. Ese es el rango espectral de Gemini, de IFU, del espectrógrafo campo integral de Gemini, con la configuración que yo estoy usando. Creo que hay otras configuraciones que vas a tener más rango o menos rango. Dependiendo de lo que uno quiere o necesita, va a acomodarlo a la necesidad de cada usuario, ¿sí? Espero, de nuevo, responder a las preguntas. Siendo astrónoma argentina, además de Gemini, ¿dónde se puede conseguir datos IFU libres? Datos MUSE libres hay. En realidad, esta nebulosa con la que yo estoy dando, a lo que a mí me entendimiento, o por lo menos lo que yo he estado encontrando y averiguando y demás en la tesis y demás, son datos libres. No están reducidos. O sea, uno tiene que bajar el cubo, tiene que bajar los dark, los flat y todo, y reducirlo y trabajarlo. Hasta donde yo tengo entendido, la imagen esta con la que yo estoy trabajando es del 2014. Hay muchísimas imágenes de esa misma época, de galaxias, nebulosas, planetas, tengo entendido. Creo que Marte, Júpiter, Saturno los habían también fotografiado. O sea, les habían hecho una espectroscopía de campo integral con MUSE.
uno puede acceder a las bases de datos de eso y encontrar eso, son los cubos. El tema, bueno, de ahí es reducirlos. No debe ser fácil. Yo reducir Muse no tengo idea. O sea, en la teoría sí, en la práctica no. Así que están. Carlos, no sé si de otros espectrógrafos habrá, no lo sé. Seguramente sí. El problema de ahí es que va a haber que reducirlos y no es una tarea muy sencilla porque es todo bastante nuevo. ¿Qué tan distinto es el proceso de reducción? Bastante. O sea, los pasos comunes de flat, bias, dark son los mismos que en un espectro común y demás. El tema es que después de ahí es bastante complejo porque depende de la configuración del espectrógrafo. ¿Bien? Hay algunos que el cubo te lo dan, por así decir, cortado en distintos pedazos y vos después lo tenés que unir. Después, por ejemplo, con lo de la refracción diferencial atmosférica que les comentaba, hay que corregir eso. Y son dos procesos nuevos, por decir así, que uno no corrige habitualmente. Entonces, ¿es distinto? Sí. La complejidad también está en que es muy nuevo. No hay mucha gente, por lo menos yo no conozco mucha gente que sepa reducir. Y los que saben es una tarea muy artesanal. ¿Bien? Entonces, lo básico lo tiene, o sea, flat, bias, dark y demás, rayos cósmicos y todo eso. Pero después, bueno, tiene un nivel de complejidad porque ya no hay que acomodar dos dimensiones, sino que tenés una tercera dimensión que vas a tener que acomodar. ¿Bien? ¿Qué tiene que pasar para que Argentina obtenga horas en Muse? Que haya un convenio, o sea, que se haga un convenio entre la ESO y CONICET, Argentina y demás, y se pague. Ese es el tema. La Gemini, nosotros las horas que tenemos de Gemini, es que nosotros tenemos una cuota anual que se paga para que te dejen, que te dejen, para mantenerlo. O sea, lo querés usar y dame plata para mantenerlo, porque no se mantiene gratis. Según cuánto des y demás, son las horas. Es como se maneja el mundo, por decir así, como las cosas como son. ¿Cómo obtener horas de Muse para que vos vayas y demás? Una es, bueno, Argentina, un convenio para que toda la Argentina pueda participar y demás. La otra es hacer contacto con gente que tenga permiso, ¿bien? O sea, que tenga, no es que tenga permiso, sino que tenga la disponibilidad de tiempo, hacer un proyecto con ellos, que vos te puedas unir, puedas obtener datos de Muse y trabajar con esos datos. O sea, tener horas en un telescopio, o sea, que el país, por decir, tenga horas en ese telescopio no es lo único, sino que, bueno, uno conozca gente, haga contactos, se armen proyectos para utilizar otros telescopios que Argentina no tiene uso común, por decir así. ¿Sí? Hay opciones de usar otros instrumentos, más laboriosas que otras, pero las hay. ¿No hay chance de que Argentina pueda usar una observación en telescopio espacial? No tengo idea. Ahí ya sobrepasa mi conocimiento. Eso ya no lo sé. ¿Cómo se aprende de reducir dentro de la carrera o aparte? Eso yo creo que ya es aparte. Yo no lo aprendí a reducir en la carrera. Lo estoy aprendiendo, por así decir. Estoy aprendiendo a reducir los datos de Gemini porque un chico de posgrado que está trabajando conmigo y que ha trabajado con Gemini y con IFU, él aprendió a las patadas, por decir así, y bueno, él me explicará, ¿sí? O sea, estoy aprendiendo con él. Y Gaby, justamente, el Gaby Hoyo, el que sabe reducir y que me va a enseñar a reducir. Ya todos te conocen, Gaby, así que todos van a ir a preguntarte y te van a decir, enséñame a reducir IFU. No sé si habrá alguna pregunta más. ¿Alguna Gaby sale pregunta más, taller de gente? Vianey de reducción. ¿En YouTube algo? ¿Juanpi? No, no, nada en YouTube. Bueno, entonces podemos ir despidiéndote, Rafa. Agradecemos nuevamente, Rafa. Siempre, hermano, No, siempre. gracias a ustedes por el espacio, chicos. Por favor. Muy bueno estuvo. Ojalá contemos con vos el año que viene, si es que es acá en Córdoba. Esperemos que sí. ¿Y quedás invitado, Rafa, para las próximas charlas? Ahora el sábado. Sí, por supuesto.